Bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a mostrar cómo utilizar el historial de versiones en Notion y cómo este impacta en una base de datos o posiblemente en todo el espacio de trabajo. Así que empecemos. Antes de ejecutar la restauración, permíteme darte contexto de lo que está sucediendo en este espacio de trabajo. Tenemos una base de datos de egresos que cuenta con las propiedades que estamos viendo en pantalla. Esta propiedad de años y mes son propiedades de relación que tienen bases de datos independientes. También contamos con otras bases de datos relacionadas como cuenta bancaria, categoría, proyectos, equipo y proveedor. Todas estas propiedades son de tipo relación. ¿Por qué lo menciono? Porque yo no he hecho nunca una restauración. Lo que quiero determinar con este video es si al restaurarlo hacia cierta fecha en específico, modifica solamente aquellas relaciones que tiene la base de datos que yo quiero restaurar o modifica todo el espacio de trabajo. También les presento la base de datos de tareas, que no tiene ningún tipo de relación con la base de datos de egresos. Justamente por eso, para determinar si afecta solamente a la base de datos que vamos a modificar, que en este caso va a ser egresos y sus relaciones, o también afecta a todo el espacio de trabajo. Por eso les presento la base de datos de tarea, que incluye las fechas del día de hoy en hacia adelante, a ver si realmente las modifica, si las elimina cuando hagamos esta restauración. El motivo por el cual estamos realizando esta restauración, que quizás te haya pasado, es que uno de los usuarios del espacio de trabajo modificó la propiedad fecha de pago. Esta propiedad era de tipo fecha y se modificó a una propiedad de tipo número, lo que ocasionó que se eliminaran todas las fechas de pago. Lo que vamos a hacer es restaurarlo hacia esa fecha. Ya hemos tomado las medidas necesarias de respaldar la información de otras bases de datos. Si se llega a modificar en todos los espacios de trabajo, tengamos ese backup. Vayamos a restaurar la base de datos. ¿Ok? Me encuentro en la base de datos original que quiero modificar. Quiero regresar esta fecha de pago a como estaba antes. Entonces vamos a darle clic a los tres punticos y acá aparece Version History si lo tienes en inglés o historial de versiones. Acá te van a indicar, te va a mostrar una pestaña con dos columnas. La primera, vamos a visualizar la base de datos, cómo está actualmente y también te van a aparecer todo el historial de fechas. Según el plan que tengas, vas a tener este historial de versiones disponible con más o menos días de anticipación. En el plan que tenemos, el de $10 mensuales, tenemos hasta 30 días para poder restaurar esa información. Tienes que buscar uno por uno, vas a ir seleccionando los diferentes días que tú crees que haya podido realizarse esa modificación o hacia el día que tú necesitas que se restaure y te va a aparecer la información de la base de datos o el interfaz de la base de datos de cómo se veía en esa fecha en específico. Y ya he encontrado el momento exacto en donde esa base de datos aún contaba con fechas de pago con tipo de dato fecha. Así que lo seleccionas y le damos clic a restaurar. Te va a aparecer este aviso si realmente estás seguro de restaurar a esa versión esta base de datos. Bueno, ya hemos hecho el backup necesario para poder restaurarlo. Vamos a darle restaurar y está restaurando. Como les he mencionado, es primera vez que yo hago esta restauración. Nunca había utilizado esta opción que nos ofrece Notion. Veamos cómo impacta en nuestro espacio de trabajo. La restauración ha sido completada con éxito. Se demoró unos 4 o 5 minutos, sin embargo, luego se puso muy lento Notion en cargar los nuevos datos. Veamos cuál ha sido el impacto que ha tenido esta restauración. Como vemos, la propiedad de fecha de pago ya es una propiedad con las fechas que estaban en esta base de datos de egresos. Ya solucionamos este primer problema porque realmente tener una base de datos de egresos y tener pagos, pero no saber cuándo se realizaron esos pagos, representaba un dolor muy fuerte. Antes de la restauración teníamos 3446 ítems en esta base de datos. Ahora con la restauración tenemos 3440. Esto nos indica que solo 6 ítems se habían creado después de la fecha de restauración. Esos ítems de más han sido eliminados.
Finalmente, la base de datos de tareas, que es una base de datos no relacionada que está en el mismo espacio de trabajo, no se vio afectada. Tiene las mismas cantidades de tareas que antes de la restauración. Y eso que se han creado tareas después de la fecha en la que se modificó el tipo de propiedad. Sin embargo, no se ha visto modificada esta base de datos, solamente la base de datos de egresos. Espero que este video haya sido de utilidad para que entiendas el impacto que pueda tener el restaurar una versión con cierto tiempo de anticipación. En conclusión, solo afecta la base de datos que vas a restaurar y tienes que tener el respaldo de aquellos ítems que hayas creado posteriormente a la fecha en la que quieres regresar. De lo contrario, no afectaría en mayor medida esta restauración. A nosotros realmente esos 6 egresos que se habían registrado los tenemos respaldados. Sería cuestión de volver a colocarlos, pero ya solucionamos el error que se había cometido de la fecha de pago. Así que, bueno, eso ha sido todo por este video. Te invito a que te unas a la comunidad en Notion en español, que cada día somos más aprendiendo sobre esta herramienta. Te dejo el enlace debajo en la descripción y también que te suscribas al canal. Me ayudarías bastante sumándote al canal y también si quisieras ver cómo funciona esta plantilla de egresos, tengo un video completo que te dejo acá arriba donde hablo sobre cómo yo llevo mis finanzas en Notion. Eso es todo por este video. Nos vemos.